Estados Unidos pretende ahogar en su propio petróleo a Rusia, aplicando una medida que en Washington denominan la vía iraní. Eso significa solamente que el coloso del norte se dispone a sancionar el petróleo de Rusia en todo el mercado internacional. Vladimir Putin ha respondido inmediatamente con mayores restricciones de venta de petróleo. En su afán por cerrar su administración con una muestra más de la derrota estratégica de Estados Unidos en la guerra global en contra de Rusia, Joe Biden quiere cortar todo suministro de petróleo ruso al mundo, incluyendo a China y la India. Golpe petrolero de Estados Unidos. ¿Qué harán los rusos? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha extendido la prohibición de suministro de petróleo y productos derivados rusos bajo el precio máximo impuesto por los países occidentales hasta junio de 2025, según un decreto presidencial colocado en la web del Kremlin. La medida en Moscú respondió tajantemente a un nuevo intento de golpe en contra de la economía rusa. El decreto presidencial engloba a los países del G7, Australia y la Unión Europea, que introdujeron un tope máximo de precios para la adquisición en el mercado internacional del petróleo ruso, estimado en $60 el barril, con el fin de ahogar las finanzas rusas mediante el encarecimiento de toda la cadena comercial de petróleo. En respuesta, Putin emitió un decreto que prohíbe el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo a partes extranjeras si los contratos prevén directa o indirectamente el uso del mercado de topes de precios, aseveró la prensa rusa, comentando el decreto presidencial. Está claro que dimitir silenciosamente como presidente de Estados Unidos no es lo que quiere Joe Biden, alertó la experta Olga Somofalova a medios rusos. En efecto, Biden estaría contemplando en su saliente gabinete la posibilidad de aplicar lo que en Washington llaman la vía iraní, es decir, aplicar los mismos esquemas sancionatorios en contra de Irán para con Moscú. Efectivamente, en el caso de los persas, Estados Unidos prohíbe expresamente a todas las naciones comprar petróleo iraní, cuestión que comienza a contemplarse en el agonizante régimen de Biden para aplicarle a Rusia, dejando atrás las políticas sancionatorias actuales que se limitan al tope de precios y el embargo que la Unión Europea aplicó al petróleo del oso. Si Estados Unidos prohíbe a alguien adquirir petróleo ruso bajo amenaza de duras sanciones y suspender el suministro de la noche a la mañana, las consecuencias serán graves, advierte alarmada la prensa rusa. Los principales compradores de petróleo de Moscú luego de las sanciones occidentales son China y la India. Nuestras exportaciones de petróleo dependen en gran medida de estos dos países, lo que en sí mismo no es muy bueno, dijo la experta antes citada. Efectivamente, es casi imposible conseguir otros estados que puedan comprar los volúmenes que estos compran a Rusia y que además no teman a las sanciones de Washington. La llamada opción iraní para Estados Unidos en contra de Moscú parece ser un intento de golpe petrolero a las finanzas e ingresos de Rusia. Hacer tan difícil y costoso comprar el petróleo ruso que sus compradores más sólidos puedan cambiar de opinión al sufrir los costes de las sanciones gringas en su espalda económica. Pero a los aprendices de brujo se les puede devolver el hechizo. Los que lanzan los caracoles económicos en la Casa Blanca parece no contemplar que la prohibición de la comercialización del petróleo de Rusia puede conducir a una catástrofe mundial, una crisis sin precedentes que puede llevar al colapso económico de China, Estados Unidos y Rusia. Actualmente Rusia suple el 12% de la demanda global de petróleo. Cualquier retirada arbitraria de Estados Unidos de tal cantidad de volúmenes del mercado llevará directamente a una grave crisis de escasez y un aumento desproporcionado de los precios del petróleo. Inclusive, expertos afirman que por encima de los $200 el barril. Las primeras baterías de sanciones en contra del crudo ruso llevaron a una turbulencia en el mercado internacional, colocando el precio del barril a $120. Siendo así, Moscú hábilmente suplió la pérdida del mercado europeo y occidental en general para abrir un jugoso comercio con Asia que Estados Unidos busca hacer reventar con su opción iraní. Ahora, la versión iraní de las sanciones contra Rusia también desempeñará el papel de explosión de una bomba,
Siguió la prensa rusa con sus advertencias. Si el petróleo es caro, habitualmente no es bueno para los compradores, pero sí para los exportadores que ven elevarse sus ingresos fiscales por concepto de venta petrolera. Pero cuando los precios del petróleo suben sin ningún tipo de control, es malo tanto para los compradores como para los vendedores. Se hace no rentable la venta de crudo a un precio exorbitante y las empresas simplemente se ven obligadas a dejar de utilizarlo, comenzando después a cerrar la producción y avanzar en la desindustrialización. Este colapso económico puede ser observado nítidamente en la Unión Europea, particularmente Alemania, que se ha desindustrializado y los costos de la energía están por los cielos, exacerbando la pérdida de empleos, la pérdida de competitividad industrial y el creciente aumento del costo de la vida y los combustibles, redundando en crisis interna para el gigante teutón. Si un embargo en toda regla se extiende por todo el mundo, las consecuencias serán aún más duras, advierte la experta antes citada. Por ejemplo, ¿de dónde obtendrá productos petrolíferos la India para vender sus derivados a la Unión Europea? Abiertamente, Estados Unidos atenta en contra de toda la estabilidad económica global. Por otro lado, deja en evidencia que Washington está dispuesto a atropellar a sus socios, ya que, amén del embargo europeo a los energéticos rusos, estos siguen llegando al viejo continente por medio de derivados del petróleo, por ejemplo, los que India vende a Bruselas. Aparentemente, en la Casa Blanca pasan esto por alto. Si saliera el 12% del petróleo ruso del mercado internacional, otros exportadores intentarán en vano aumentar su producción para suplir tal pérdida. Un aumento de la producción de Arabia Saudita o Estados Unidos solo puede suavizar ligeramente las consecuencias, pero no salvará al mundo de una nueva crisis energética, redondeó el medio ruso antes citado. Hasta los momentos, la estrategia estadounidense busca complicar las compras de petróleo rusos para todos los clientes globales. De hecho, las sanciones han rozado levemente las finanzas rusas, ya que Washington de vez en cuando impone restricciones a los petroleros, pero cada vez más limitadamente y sin impactos serios. Estas medidas ponen nerviosos a todos los integrantes de las cadenas de suministro, tanto a los propietarios como a los compradores, añadió en términos de conclusión la experta citada por medios rusos. Sin embargo, cerró con que, a pesar de todas estas maniobras, el presupuesto ruso sigue aumentando por concepto de ventas petroleras. El objetivo de Estados Unidos no es retirar apresuradamente volúmenes físicos de petróleo ruso del mercado mundial, sino complicar el comercio en sí mismo. Los costos de los intermediarios han aumentado debido a las sanciones contra bancos, transporte de buques cisterna y persecución en contra de compañías de servicios. Entonces, la vía iraní, ¿quién puede dudarlo? Es un nuevo disparate geopolítico en el que el agonizante régimen de Biden quiere insistir, llevándolo a cabo. Interrogantes interesantes surgen. ¿Podrá el bellaco Biden lograr su cometido? ¿Qué deparará en cuanto a las sanciones al petróleo ruso a la administración entrante de Donald Trump? Comente, estimado suscriptor. No importa qué regalo de despedida le haga Biden a Rusia, las nuevas sanciones definitivamente mantendrán un vacío legal para la continuación del comercio petrolero ruso, cerró Somofalova. Ante la opción contemplada por Biden y sus simoníacos, la economía rusa podría de alguna manera sufrir. Sin embargo, es poco probable que el petróleo ruso sea expulsado del mercado. La medida de Biden no solo afectaría a Rusia, particularmente dañaría fuertemente la estabilidad económica de China e India, principales compradores de crudo ruso. Por supuesto, sería una ingenuidad pretender que ninguna de estas potencias actuaría directa o indirectamente en contra de las nuevas restricciones. Por cierto, ya lo hacen con Irán. China es el principal comprador de crudo de Irán y la India su quinto. De esta forma, significa un disparate de marcar mayor aplicación la opción iraní en contra de Rusia. Solamente el resto del mundo pagará por la prepotencia y petulancia del balbuceante Biden. Putin hace fracasar el nuevo golpe con una medida concreta. Ni una gota de petróleo ruso para ustedes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.